Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni, amb Eva López. Bona tarda als nostres oïdors. Benvinguts aquí al programa de Metro Quadrat. Com sempre, des de l'emissora RCE, Ràdio Cultura i l'Esport de Barcelona, els parla la Eva López, presidenta d'Immosomni i CEO de Finques Eva. Comencem el nostre programa de Metro Quadrat, patrocinat per Immosomni. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. Bueno, aquesta tarda estarem acompanyats, com sempre, amb les meves companyes d'Immosomni, la Teresa i la Núria, que, com sempre, venen aquí a portar-nos les notícies, les novetats, i tindrem també un convidat, com cada dimecres, un convidat excepcional que ens parlarà de què? Del sector immobiliari. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota: 657 331 089. 657 331 089, perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. I quin convidat tenim avui? Tenim un convidat que ens pot donar moltes, més que notícies, ens pot donar molts números de com està el mercat i moltes estadístiques, perquè el Ferran Font, que és l'analista d'un portal immobiliari com és el de pisos.com, i he trigat al portar-lo, m'ha costat una mica, però jo crec que ha valgut la pena esperar una mica que vingués al Ferran. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Com sempre parlem resumidament, què és Immosomni, perquè el que s'escolta sigui la primera vegada. Immosomni és una associació, una MLS, que té, no sé, ja perdo una mica la compta, perquè anem pujant cada dia alguna agència més, som 30 i pico d'immobiliàries dintre del que és Barcelona, i totes són gent molt professional, que porta molts anys dintre del sector, i que ens ajudem entre nosaltres, i l'objectiu sempre és el mateix, donar el millor servei als nostres clients, tant siguin compradors com que siguin venedors. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre Quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Buenas tardes, chicas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, aquí otro miércoles, a ver qué contamos. Madre de Dios, ya esperando todos con ganas ya a la Semana Santa, ¿no? Sí. Todos tenemos ganas de hacer un Kit Kat, ¿no? Aunque sea un Kit Kat cortito, pero un Kit Kat. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ya te veo que estás atabalada, que tienes a tu hija en el MIPIM, en el Congreso de Cannes. Sí. Allí con todos los clientes... Buscando clientes. Con dinerito, con mucho dinerito. A ver si y encuentra. Cliente internacional, sobre todo inversores, que, está muy bien. Así que si nos escucha o nos ve a través de YouTube, le mandamos mucha suerte para que nos traiga clientes. Muchos clientes. Que la esperamos con los brazos abiertos a ella y a sus clientes. Exacto. Sí. Nuestro invitado, que le he comentado antes, es Ferran Font, que él es analista en pisos.com y es un valiente porque ha entrado desde el principio en el programa. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estar aquí?
Sí, bueno, ya veremos si lo dices lo mismo cuando acabemos el programa. Seguro que sí. Bueno, Ferran es una persona que está muy centrada en el sector inmobiliario, lleva todos los datos de un portal inmobiliario que lleva muchos años en el sector, analiza muy bien los datos, pero los datos reales, porque a veces nosotros hablamos de los titulares y algunos titulares que se nos ponen los pelos de punta porque no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y nosotros que estamos al pie de cañón, no tenemos los datos quizás como un portal, pero sí que estamos a pie de cañón y vemos el día a día lo que nos dicen nuestros clientes y a veces no estamos demasiado de acuerdo con esos análisis o esos datos que nos llegan por otros medios. Él estará aquí para ayudarnos un poco a entender esos datos y más ahora que estamos en un momento complicado, no, un momento de incertidumbre. Extraño. Donde los propietarios pues no saben qué hacer con las propiedades, que los inquilinos tienen miedo de que no les cueste todavía más encontrar una propiedad. Estamos ahí dando mucha información a unos y a otros, información que a veces nos sentimos que no sé si estamos dando una información exacta de lo que va a pasar, ¿no? Porque andamos todos un poco perdidos, ¿no? Como una cabra en un garaje, que se dice, ¿no? Y llevamos años en un garaje metidos, llevamos años metidos en un garaje. Pero bueno, vamos a intentar entre todos, pues cada programa que hacemos, ir analizando qué es lo que va pasando, que los augurios no son muy buenos que digamos. Si os parece bien, compañeras y Ferran, vamos a empezar con un poco con las noticias. Y lo primero que he visto esta mañana es, pues que el índice del alquiler se retrasa en Cataluña, es decir, que tenía que haber salido hoy. A ver, ¿no? a ver si nos sale. ¡Oh! ¿Te imaginas con todo lo que se ha liado? Teresa. A ver si nos sale. Se pierde, se ha perdido el índice, no lo encontramos, ¿no? Tú imagínate que después de todo lo que se ha liado aquí, peleándose la Generalitat con el gobierno, hay que sí, que si no, que sí, que es muy poco, que si es mucho, que bueno, y ahora resulta que se pierden los índices, ¿no? Sería estupendo. Igual se pierden y se van a Madrid. ¿Tú te imaginas que se va a la capital? No, los que se van a ir a Madrid son los inversores, guapa. Sí. Bueno, pues está ahí el choque, seguimos con este choque de la Generalitat y el gobierno. Parece ser que lo han retrasado y dicen que saldrá el viernes. Yo creo que va a salir el viernes, a ver si me estáis de acuerdo. Siempre lo hacen o justo antes de final de año, o justo el 31 de julio, o justo antes de la Mercè. Ahora toca un viernes, un viernes y cerca de Semana Santa. Para que el fin de semana esté la gente ahí dándole al tarro, ¿no? Es decir, que sobre todo los propietarios que dicen, ¿y ahora qué hago con mi piso? Porque cuando te llaman por teléfono, lo primerito que preguntamos, ¿eres grande o pequeño tenedor? ¿Qué eres? Y entonces dicen, no, tengo 6 pisos. A ver, ¿qué vas a ser? A ver, ¿no? ¿qué vas Es la a primera hacer? pregunta que hacemos o que nos hacen a nosotros. La primera es esta. Después, ¿qué contratos tienes? ¿Cuánto tiempo haces? Bla, 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 ¿no? Que ya durante otros programas ya hemos estado comentándolo. Pero la primera pregunta es, ¿cuántos pisitos tienes? Bueno, No. el problema es que no vamos a medirla con la misma vara, porque el resto de España van a ser 10, no, más de 10, no 10, más de 10, o sea, 11, a partir de 11. Aquí en Cataluña, si al final se aprueba tal y como estaba en la memoria, serán 5 o más. Redondos. O sea, no más de 5, no, 5 o más. Bueno, pues quedará que los que tengan 7 venderán 2, se quedarán con 5 y esos 2 los comprarán pues en Castellón de la Plana o en Santurce de Bilbao, yo qué sé. Es decir, que lo único que haremos es que, como siempre, lo que algunos creen que va a ser beneficioso, los que estamos en el sector no lo vemos tan así. Pero... ¿Cómo lo ves, Ferran? Bueno, yo lo primero lo veo complicado, porque los que estamos en el sector, los que estamos todo el día leyendo noticias sobre ello, los que estamos todo el día pendientes de ello, tenemos dificultades de saber por dónde navega esta ley. Y yo lo primero la primera idea que tengo alrededor de esta ley o sobre esta ley es la dificultad que va a tener en que sea algo efectivo. O sea, al final nosotros tenemos una ley que es una ley nacional, que tiene, por el poco consenso político con el que nació, tiene una aplicación solo en una comunidad autónoma. Además, es una comunidad autónoma que ya la Generalitat ya comunicó hace 2 días que no estaba para nada de acuerdo en el tipo de índice, sino que exista un rango significa que no es válido para nada. Quiero decir que al final la única comunidad donde se va a aplicar no hay consenso tampoco de cómo se tiene que aplicar. Pero al margen de que podemos entrar a analizar
pues los detalles que queráis. Ahora estamos hablando de los grandes tenedores, de si eres gran tenedor, si no eres gran tenedor. Primero, uno te quiere ser gran tenedor si tiene 5 inmuebles o más, en la misma zona tensionada, si es otra zona tensionada, y de aquí que sea muy diferente, si Cataluña es una zona tensionada o hay 140 zonas tensionadas diferentes, hay mucha diferencia ahí. Pero sobre todo a mí no lo que más me preocupa, pero sí lo que más me llama la atención es como si yo soy un inquilino, sé que el propietario al que le voy a alquilar un piso es un gran tenedor o no. O sea, sé que tengo que ir a mirar el índice de referencia o no, o tengo que ir a mirar el antiguo contrato. Después, si yo soy un inquilino, ¿cómo puedo saber el precio del último contrato? Quiero decir que al final la desprotección que también tienen los inquilinos aquí... Yo lo que he leído Sí. es que en los anuncios Sí. te van a obligar a poner la renta contractual anterior. Nosotros nosotros hemos obviamente leído la ley, etcétera. Nosotros no hemos visto nada, así como la ley que se aplicó aquí de la Generalitat, sí que especificaba mucho que los anuncios, que los agentes inmobiliarios, que toda publicidad tenía que tener la información, tenía que tener un formato específico, con unas medidas específicas, etcétera, etcétera. En los portales también. Nosotros tuvimos que hacer un desarrollo aquí con la ley de la Generalitat. Ahora no. Ahora simplemente especifica que la responsabilidad es del que lo está comercializando. Correcto, pero esa parte de la ley catalana está anulada porque solo anularon la parte de la contención y seguía vigente la obligatoriedad de anunciar y de poner los índices y de poner el precio del anterior si se tenía que ir con el anterior, ¿eh? Esa parte es la que tengo duda de si ha quedado anulada o no, porque si no, en el resto de España quizás no tendrán esa obligación, pero aquí, con la ley catalana, si no está anulada esa parte, tendremos que seguir teniendo la obligación de esa comunicación. Pero al final la ley catalana está tirada No para toda, atrás no toda. Una parte importante está tirada para atrás por un tema de constitucionalidad. Correcto. Lo cual, bueno, es un poco lo que está diciendo. Que Vamos a esperar que salga, ¿no? Añade más dudas Correcto. para todos aquellos que estamos en el mercado y para si yo soy alguien que va a alquilar un piso, que al final, y vosotros lo sabéis, el que va a alquilar un piso, el que va a comprar un piso, va un poco... no a ciegas, pero no nos compramos un piso cada semana. Quiero decir que al final, cuando nos compramos un piso, no sabemos muy bien por dónde estamos navegando, o sea, necesitamos que alguien nos asesore, etcétera, etcétera. Pues más miedo da ahora alquilar un piso y mantener un piso en el mercado de alquiler. Claro, es que según he visto unas noticias que han salido, ¿no? Que hacen una serie de preguntas que, por ejemplo, es ¿quién controlará la regulación? ¿Qué mecanismos de control ha previsto el Ministerio de Vivienda? O la Generalitat, ¿no? ¿Habrá campañas informativas sobre el freno de precio de los alquileres? No. ¿Cómo puedes saber, que lo que tú decías antes, un ciudadano, si el casero, el que quiera alquilar un piso, es un gran tenedor o no? Claro. Y cómo saber el precio del anterior contrato del alquiler. Es decir, Yo creo que esas dos últimas preguntas irán un poco relacionadas con qué parte de la ley tenemos que aplicar, si la catalana o la estatal. Sabemos que es la estatal, pero como hay parte que no está anulada, que no es inconstitucional, yo creo que por ahí, cuando se hagan las zonas tensas aquí en Cataluña, yo creo que por ahí van a intentar que esa parte que no está derogada siga en vigor y aquí nos obliguen a ello. Me da la sensación, ¿eh? no, van a haber tantas preguntas. Van a haber tantas que no lo preguntas sabemos. que vamos a tenernos que comprar el libro gordo de Petete Ni con esas. para poder descifrar algunas de las cosas, porque siguen preguntas como cuál es el precio del alquiler que habrá que pagar ahora, nos pueden cobrar cuotas o gastos que no aparecían en el contrato anterior, hay algún caso en el que pueda subir el alquiler, qué hacer si el casero no quiere aplicar la regulación del precio o pide pagar parte en negro, porque esto también puede surgir, Es que porque en de hecho otros países que yo sé y conozco han dicho, no, están bajando los precios. No, se están bajando los precios igual oficialmente, pero se está pagando en negro. ¿Vale? Ojo, ¿eh? De hecho, yo creo que perdón que te corte, yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene es legislar, que obviamente las administraciones públicas no solo tienen que legislar, o sea, tienen que legislar y tienen que gestionar. Y esa parte de gestión es la parte complicada, es la parte de decidir o la parte de entender quién va a hacer, quién va a cometer esa gestión, si lo va a hacer la Generalitat o lo va a hacer el Gobierno Central. De hecho, tú muy bien has dicho que en otros países, y hablamos de casos concretos como es el de Berlín o como es el de París, donde las propias administraciones públicas han admitido a posteriori la dificultad que ha tenido tirar para adelante un tipo de legislación de este tipo.
no solo por la complejidad, sino también porque alguien tiene que perseguir La picaresca. exacto. O Y sea, si de hay hecho, picaresca en Francia y en Berlín, no te Aquí- cuento nada aquí. Pues sí, exacto. Somos mediterráneos, ¿no? Es decir, que imagínate, ¿no? Es decir, que además, luego hay otra que te dice, la ley prevé multas o régimen sancionador para los propietarios que no cumplan. Y lo que dice es que la ley de vivienda no incluye ningún régimen sancionador. No incluye ninguno. Sí que se contemplaba en el decreto catalán, Ujú, sí. pero en el ley que viene ahora de la vivienda no hay. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar con un mix de las dos Claro, cosas. ¿cómo se va a tener que hacer? Pues vas a tener que hacer una denuncia con Consum. Claro. Sí. Es que Claro. tiene que ir a Eso Consum sí. y Ahí. decir, oiga, este señor me está cobrando esto cuando tendría que estar cobrándome esto otro. Sí. Pues el Consum que se va preparando, porque va a tener faena, ¿eh? Va a poder tener faena. Entonces, seguimos con todo este lío que todavía vamos a tener semanas, porque una vez que salga, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a poder responder a nuestros clientes? ¿Y cómo vamos a poder llevarlo? Porque no estaría fácil. De momento yo no lo veo fácil. De hecho, ¿quién nos lo ha explicado a vosotros para que os podáis explicar? Primero, para empezar. Nadie. Por eso digo. Yo estuve el viernes, creo que fue el jueves o el viernes pasado, en el Colegio de Administradores, ¿vale? Hicieron una conferencia y el día 22 voy a otra. Y de las 3 personas, el medio era la moderadora, habían 2 personas con años de experiencia y sobre varias cosas decían, no, es que yo lo veo así. El otro decía, no, yo es que lo veo así. A ver, si Interpretan gente, diferentemente. correcto, si gente muy preparada, gente que está, abogados del colegio, de administradores, entre ellos tienen visiones diferentes, imagínate los de a pie. Vamos perdidos. La interpretación puede ser, ¿no? Bueno, Bueno, que nos pille Dios confesaos, Eso ¿no? sí. Que se dice... Bueno, vamos a por otra noticia, que es la de ya se puede pedir la ayuda al alquiler joven y los requisitos que se tiene que tener para poder pedir Vamos esta a ayuda. reírnos un poquito. Va. ¿Cuánto más gente va a poder...? Muy poca, muy poca. De hecho, hay una parte de la parte de ayudas al alquiler, así que también la parte de ayudas a los jóvenes de emancipación, es esa parte que el 20% que te avala el Estado si cumple una serie de requisitos. O sea, hay una serie de ayudas que son muy poco prácticas, básicamente porque los requisitos son muy restrictivos. Pero son populistas. Sí, Llama la atención de hecho, y además son bonitas. de hecho, Suenan a cuento de hadas, ¿no? Yo diría 2 cosas, o sea, 2 cosas, no, diría muchas cosas. Pero dos en pero- especial. Vamos a resumirlas en 2. Exacto, pero lo que sí que es cierto es que, bajo mi punto de vista, uno de los grandes problemas que tenemos los últimos años en el sector inmobiliario respecto a las administraciones públicas es que las administraciones públicas de todos los colores políticos están utilizando de manera partidista, obviamente, la vivienda La necesidad de la vivienda. para generar titulares, para ganar X votos, etcétera, etcétera. Y aquí entran, ya digo, todos los partidos políticos con las ayudas al alquiler, con las ayudas a la compra, con la generación de vivienda, el aumento del parque público, etcétera, etcétera. Con todos los pisos que tenían que salir del Sareb, ¿no? Era, antes de las últimas elecciones parecía un concurso de ver quién decía Sí. el número mayor. ¿Quién la Mayor, decía ¿no? más grande? Exacto. Y sí que es cierto que como mínimo yo de aquí algo positivo sí que me llevo, que es como mínimo todos los partidos están de acuerdo en que hay que hacer mayor el parque público de alquiler. Y es una apuesta que tiene que ser a medio y largo plazo y tiene que tener más consenso, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que la utilización de lo que es la vivienda y es el Yo creo mercado que inmobiliario, es desmedida y fuera de lugar por las circunstancias que tenemos. pues a eso vamos. Aquí tenemos otra noticia que ya que has dicho esto, vamos a adelantarnos y la vamos a comentar, ¿no? El milagro inmobiliario de Viena, que ya regula el precio de la vivienda y que quiere copiar a España. Pero claro, es que esta gente lleva 100 años Claro. trabajando la vivienda de protección oficial y vivienda social. Y llevan 100 años. Nosotros llevamos más de 20 años sin hacer nada. ¿Qué pretendemos? Lo que no hemos hecho en 20 años lo vamos a hacer ahora de cara a corre prisa que vienen unas elecciones. Es que, en serio, no sé. Bueno, el caso de Viena es lo que yo creo que es un caso paradigmático. Todo el mundo lo pone de ejemplo, todo el mundo lo ponemos de ejemplo porque es un caso de buena gestión y es un caso de políticas a medio largo plazo, de consenso político y en el que se utiliza no una única herramienta para gestionar lo que es el alquiler, sino múltiples herramientas. Por ejemplo, ¿hay control de alquileres? ¿Hay límite de precios de alquiler en Viena? Sí.
Hay límite de precios de alquiler, pero a un perfil muy concreto de viviendas y un perfil muy concreto de personas que acceden a esta vivienda. ¿Hay parque público? Sí, o sea, el parque público supera, el parque público, la vivienda pública supera el 50% en Viena. El 60%. Pero ¿quién es, cómo se gestiona esa vivienda? Colaboración público-privada, o sea, el gran propietario, digamos que no el fondo buitre, pero sí que el gran propietario que hay en Viena es el propio ayuntamiento, y es a través de colaboración público-privada, o sea, son compañías privadas que a través de acuerdos X con el ayuntamiento gestionan esa vivienda pública, o sea, es gestionado pues, por profesionales, etcétera, etcétera, que obviamente obtienen sus rentabilidades pactadas, hacen su negocio, tienen sus presupuestos anuales y su cuenta de resultados, que parte de eso, de la gestión del parque público. Quiere decir que estamos tan lejos de eso. Hombre, que el 60%, según la noticia dice, el 60% de los residentes en Viena lo hacen en una de las 220.000 propiedades subvencionadas por el sector público, no privado, señores, por el sector público, y dedican 600 millones de euros anuales en invertir en este tema. Es que es el presupuesto anual, ¿eh? O sea, Imagínate. Y prácticamente la mitad del presupuesto anual, que es de una ciudad, prácticamente la mitad se dirige o se utiliza para creación de nueva oferta y la otra mitad, más o menos aproximadamente, se utiliza para remodelar el parque existente. O sea, tiene un parque de vivienda que se va remodelando, que se va actualizando, etcétera, etcétera, y no tiene todos los años que tiene nuestro parque de vivienda, que cada día es más viejo, etcétera, etcétera. Y con estas leyes cada vez va a ser más viejo. Bueno, porque, por ejemplo, otro aspecto de esta ley que yo creo que provoca esto que estás comentando, que un propietario pues cada vez tenga menos interés, no sé si menos interés o menos posibilidades a veces de mantener actualizada una vivienda que tiene en alquiler, es la actualización del precio. La actualización del precio, que este año es un 3, a partir del año que viene será un índice nuevo. ¿Quién sabe, Ande? Será un índice nuevo, teóricamente, pero es un índice que siempre será inferior al IPC. Sí. Con lo cual, significa que el alquiler será cada día menos rentable. O sea, tener un piso será cada día menos rentable. ¿Por qué? Pues porque el precio de la vida, el coste de la vida seguirá aumentando siempre más que ese alquiler. Con lo cual, el interés que pueda tener alguien en hacer obras en un piso, o etcétera, cada día, o el interés o las posibilidades, pues cada día. Claro, pues ya no solo el interés, sino las posibilidades, porque aquí hay mucho perfil del señor mayor que tiene su piso para que le ayude con la pensión. O sea, vamos si para esto atrás. se lo bajan. Porque ahora hay pisos de estos de contrato indefinido que pagan 300 euros y como vayamos así pasará lo mismo. Con los años, al final te quedarás... Bueno, al final claro. Yo creo que la renta antigua es algo muy exagerado y sí que es cierto que hay pisos por aquí por el Eixample que igual sí que están en 300, etcétera, etcétera. No iremos a ese extremo, pero sí que iremos a un lugar donde tendremos propietarios con poco interés o pocas posibilidades de mantener su piso en unas condiciones buenas, estupendas, o hacer obras, no sé. Mantenerlo en buenas condiciones. Bueno, de invertir. De poner dinero pues para no poner un ascensor mejor, de poner dinero para poner un elevador a una escalera, etcétera, cualquier cosa. Claro. Es que no puede ser. Bueno, sí que lo de las ayudas para los jóvenes lo dejamos para la semana que viene. Bueno, déjalo, da lo mismo. Mi hija lo primero que hizo fue llamarme, porque estaba de alquiler, ¿vale? Y era fácil acceder a y me dijo, mamá, ¿has visto? ¿Dónde me apunto? Digo, espérate, que has visto el titular. Exacto. Ahora déjame, que voy a ver la noticia, ¿vale? A ver qué me dice. Y la llamo y le dijo, ni se te ocurra. Date quietecita. No, porque, primero, el límite en Barcelona está en 950 euros. En Barcelona. Tienes que estar empadronado. Bueno, eso sí. Si es vivienda habitual, estás empadronado y todo eso sí. Vale. Y luego, no tener un sueldo superior a 24.000 euros. ¿Y esto cómo lo comes? Porque, claro, si tienes que ir al ratio de endeudamiento junto con la luz, el agua, los suministros, ganando eso, ¿dónde van a ir a vivir? Porque en Barcelona no. ¿Vale? Entonces le dije, déjalo, no te preocupes, no lo vas a tener y no. ¿Seguro, mamá? Digo, sí. Y además, luego en renta te va a venir como un incremento de patrimonio. O sea que tú misma, digo, yo
ni lo miraría porque no te lo van a dar. Eso es lo que pasó la otra vez, ¿no? Es que es lo mismo, más Gente o menos. joven que dijo, mira qué desahogo, voy a pagar 200 euros menos al mes. Mira qué bien. Y luego llega la renta, ¡pam! Bueno, mi sobrino- hostia al campo. Entonces, ¿qué estamos Mi sobrino haciendo? le ¿Qué pasó estamos eso, vendiendo? de no tener que hacer la declaración de renta, A obligarlo a porque hacer. no llegaba a verse obligado por tener un incremento de renta y tener que pagar más de lo que le daban. Una broma. Es una broma. Sí. Entonces, lo que te ahorras por un lado No, lo te lo pagas quitan por por el el otro. otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ¿Qué ayuda? por qué mentimos? ¿Por qué disfrazamos la situación? Lo mismo que las subvenciones Porque que claro, te piden. imagínate la gente joven que va hasta el cuello pagando un alquiler de 950 euros, que dices, mira, me ahorro 200 euros, pero no te lo gastes, ¿eh? No, Mételos en una hucha porque que luego viene vendrá en Tita junio Hacienda. y tendrás que volverlo a pagar. Y dices, pero entonces, los metes en un lío porque se los han gastado y cuando llegue junio Hacienda no van a tener para pagarlo. Les vas a meter en un lío y encima van a tener que pagar la multa por no pagarlo o los intereses. Bueno, la gente joven yo creo que tiene un drama con la vivienda. Mucho, y un drama importante. Sí. O sea, porque es muy complicado ser joven, cobrar lo que cobras, tener la temporalidad que tienes en tus Sí. contratos, en tu trabajo, o temporalidad o precariedad directamente, no tener ninguna capacidad de ahorro. Ya no digo para comprarte un piso. Dices, no, voy a alquilar 60, 70 mil euros para comprarme un piso. Pues sí. Alguien que quiere entrar a una vivienda de alquiler tiene que ahorrar 5.000, 6.000. Sí. Y luego el Oye, perfil- según lo que cobres, ahorrar 5.000 o 6.000 es muy complicado. Es muy complicado. Y muy esto es para difícil. acceder a una vivienda de alquiler. Con lo cual, estamos como estamos. Que en España ya estamos por encima de los 30 años de emancipación. A vivir al camping. Bueno, A un pues camping. bueno, al final es la única opción que hay para los jóvenes. Iba a decir antes de los 30, pero cada vez este más año tarde. es más tarde. Es compartir vivienda, la única. Y hay generaciones que se emanciparon compartiendo vivienda hace 10 o 15 años. Y que siguen. Y compartieron vivienda con 25 Y siguen. y con 35 siguieron y con 45 siguen. Y si no... Algunos han vuelto a casa. ¿Sí? Sí, en la pandemia algunos volvieron han muchos. vuelto. Bueno, Algunos volvieron a casa. Bueno, quizás es un mejor plan. Quizás, no lo sé, Sí, no no, lo porque- sé, pero lo tiene muy complicado. Lo tiene No, muy no, complicado. es muy complicado porque no pueden ahorrar. Y a ver, y según que ganan, tampoco, hoy en día, tampoco los quieren los propietarios. Por el tema de la vulnerabilidad No los está quieren. para cogerlo con pinzas. Bueno, ¿eh? esta es otra. Para esta es cogerlo otra. con pinzas. o Bueno, sea antes que- de terminar con las noticias, porque si no los del Colegio de APIS no nos van a vetar el programa si no les hablamos de que van a inaugurar, que además es una buena noticia y hay que decirlo, que la semana próxima se inaugura el Apicenter, que va a estar gente muy importante como el Colboni, se supone que estará en la inauguración sí. y que va a ser por todo lo alto, donde es un lugar donde van a estar allí todos los APIs que van a poder compartir, formarse y atender a clientes y etcétera, etcétera. Gente que los APIs que vienen de fuera de Barcelona, que lo tienen más complicado, pues van a tener un sitio pues donde dejar sus cosas, hacer reuniones con los clientes, o sea, va a ser para todos. La semana que viene iremos a la inauguración, contaremos cuando vengamos al programa de radio qué ha sido, cómo lo hemos visto, y también traeremos a alguien del Colegio de APIS unas semanitas después que ya se hayan relajado con Sí. todos estos eventos y que nos expliquen, pues bueno, cómo ven, cómo lo van a proyectar y si ya tienen pues un poco, ¿no?, en la memoria de lo que quieren hacer allí, que pues yo creo que pueden hacer cosas mucho, no solamente por la ubicación donde está, que está justo en el centro de Barcelona. Bueno, si os parece, hacemos un Kit Kat aquí, un minuto de nada y volvemos con Ferran, que nos tiene que contar un montón de cosas. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com.
Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, ya estamos del Kit Kat, que rapidito ha sido, porque Ferran tiene tantos datos que tenemos aquí que exprimirlo como una naranja. Euribor, lo tenemos al 3,73. Teníamos aquí las expectativas, o tenemos aquí fechas que nos dan los gurús que trabajan en el sector hipotecario, No hay nada, no hay manera. de que va a bajar. No sé, estoy perdiendo un poco la idea. esperanza. ¿Tú La cómo lo ilusión. ves? Yo creo que es complicado hacer previsiones, primero porque el Euribor depende de factores tan difíciles de controlar muchas veces como, bueno, primero la política del Banco Central Europeo y después que esta política suele ser consecuencia de factores tan difíciles de prever como la guerra en Ucrania, como si en el Golfo pasa algo, como si el canal de Suez resulta que lo bloquean, etcétera, etcétera. Sí, no pasa nada, porque todas las previsiones en general son si no pasa nada o si no hay por ejemplo, no hay una intervención política que cambie mucho la situación, etcétera, etcétera. Hay bastante consenso en que puede haber bajadas, tres bajadas del Euribor. Antes del verano. Las previsiones son después la segunda mitad del año. Son la Yo segunda quiero ser mitad del año. optimista. Yo sigo pensando que antes de vacaciones tenemos que tener alguna alegría. Bueno, como porque- mínimo ha dejado de subir. No, y Lo además, cual- sí. me hace gracia que dices, si no pasa algo, es que en 4 años estamos esperando que no pase nada. Que no pase nada, Sí. está de acuerdo. Sí, sí. En 4 Sí, sí, años sí. hemos vivido lo que jamás en la vida nos podíamos imaginar que volveríamos a vivir, ¿no? Desde la pandemia, la guerra, el Euribor, bueno, una serie de cosas que nos ha dejado a todos un poco aturullados. Lo que pasa es que el sector inmobiliario hemos tenido la gran suerte que con todo lo que ha llegado a pasar, que pensamos que podía haber sido un cataclisma, Sí. Sí. ¿no? Pues hemos ido como resiliencia, ¿no? Saliendo ahí un poquito la cabecita y aguantando. Y yo te digo que el 23 y especialmente el 22 Fue fantástico. funciona como un tiro. O sea, Sí. el sector inmobiliario funciona como un tiro, todas las cifras eran de récord, las transacciones eran de récord, las hipotecas eran de récord, etcétera. También ahí hubo algo, tuvo mucho que ver precisamente el Euribor y los tipos de interés, o sea que hubo mucha anticipación de las compras, precisamente para evitar pagar más en la Ya se oía hipoteca. el ruido de que igual van a subir, Claro. la gente... Y ahora, ¿qué nos pasa? Pues que estamos planos y el problema o la gran duda es si esto sube y baja, o si vamos a una estadística en forma de pico o nos vamos a una forma de altiplano, o sea, si nos quedamos con los tipos por encima del 4 y poco y ahí nos quedamos. Hay que decir que tipos entre un 3 y un 4 tampoco son raros. No, No. Tampoco no. son raros. Es que, claro, como estábamos hablando de negativos, pues claro. claro, un 3 o un 4 nos parece una barbaridad. Bueno, es que yo creo que el gran problema no es las condiciones que puede ofrecerte ahora mismo una entidad bancaria, porque ahora hay mucho interés por parte de las entidades Sí, bancarias en sí, captar clientes buenos, con lo cual hay bastante interés en ofrecer aquellas condiciones que pueden. Intentan ofrecer pues hipotecas ya no fijas o variables, sino intentar encontrar algo con la hipoteca fija. Intentar encontrar soluciones y hay interés en captar ese buen cliente, pero claro, están a expensas de cómo evolucione el Euribor. A ver, la inflación, tanto en la eurozona como en España, está por debajo del 3, con lo cual ya estamos cerca de ese 2 que era el objetivo, con lo cual las previsiones es que eso de un poco respiro, por lo que decíamos antes. El problema no es tanto que esté en un 3 o esté en un 4, sino el problema es el poco tiempo que pasó de estar a 0 a estar a 4. Sí, la Claro. subida brusca. Ese es el problema. Claro, y la gente tiene ese miedo, ¿no? Dice, imagínate que del 4 nos vamos al 8, ¿no? Que pataclán, pero bueno, no, eso no creemos ninguno Bueno, que vaya, no, que las vaya hemos ocurriendo. pagado el 18, ¿eh? Exacto. Sí. Pero pasa que la memoria es corta, ¿eh? Sí. No nos Cuando se acordamos lo de lo dice- que Sí, nos sí, pues interesa. se han pagado el 18, es totalmente cierto, en una época, Sí. por eso que se pagaban al 18 Pero el cuando... piso era muchos más baratos los pisos, cuando sí, no tenía nada que ver. cuando había un sueldo en casa y podías comprarte un piso, comprarte un Sí. coche,
irte de vacaciones. Sí. Ahora, Y aparte- ahora con 2 sueldos en casa no te compras un piso o No. un coche y te vas de vacaciones. Exacto. Tienes que empezar a decir, Hacer un Tetris. bueno, un Tetris o directamente decir Sí. qué es lo que no voy a, No. a renunciar a algo. Y también tenemos que tener en cuenta de que en esa época, cuando pues, se pagaba el 16, el 18, que lo hemos vivido todos, la gente tenía más ahorro. Sí, eso sí es verdad. Y ahora la gente no tiene ahorro. Es decir, que la gente entonces no hacía hipotecas del 100% ni 80%, hacía hipotecas mucho más bajitas, ¿no? Y que algunas de ellas aún se pagaban en algunas partes en letras, ¿eh? Que parece que ha pasado mucho, pero no ha pasado tanto Pero la desde las dichosas comparación letras. también de lo que ganabas a lo que valía un piso era muy diferente ahora. Bueno, Ahora ahora todas las estadísticas del esfuerzo necesario para adquirir una vivienda o para pagar un alquiler están en máximos. Sí. Al Quiero decir, 40, ¿no? sí, Ferran, quiero decir, sí, sobre quiero el decir, 40, ¿no? La relación que hay entre la 40%. capacidad que tenemos y lo que pagamos para la vivienda, bueno, pues está desbocada. Y está desbocada porque el gran problema que hay, de lo que llevamos hablando todo el rato, ya no solo del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, sino por parte de todos, es cómo se ha incrementado el valor de la vivienda respecto a nuestra capacidad económica. Y es ahí donde está el desequilibrio. Pero aparte, el desequilibrio también viene que antiguamente, hace años, alguien tenía un pisito de 2 habitaciones y había aumentado su familia. Y dices, mira, es que ahora he tenido 2 niños, no cabemos, vamos a hacer el cambio de las 4 habitaciones y los 2 baños. Hoy en día hacer eso es un coste altísimo. Porque con un ITP de un 10%, ¿cómo puedes hacer cómo vas a hacer ese cambio? Si tú estás en un piso que vendes, me invento, por 250 y tienes que vender uno de 4, y tienes que comprar uno de 400.000 y tienes que pagar solo en impuesto Sí, sí. 40.000 euros, es que estamos teniendo un problema. Sí, sí. Sí. Bueno, de hecho, Esa es la puntada que dices, pues vamos a apretar un poquito Sí. con las 2 habitaciones, ¿no? Y vamos a estar más cariñosos todos, ¿no? Con 2 habitaciones. Es decir, que yo ahí también lo veo una puntada, porque hay mucha gente que ha dicho, mira, yo me iría bien cambiarme, comprar un piso más grande, hacer la hipoteca un poco, ahora que ya he amortizado. Pero es que la puntada de la los impuestos. El 10% para Esto mí es una barbaridad. Mm. Es una barbaridad. No ayuda para nada a hacer ese cambio. No ayuda. Se supone que es para redistribuir la riqueza, porque al final uno está Para hacer comprando- vivienda social, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, o si lo que sea. Eso lo Bueno, quiere- o si no es sabemos quién. Si no es vivienda social, seguro que es para pagar los hospitales o para pagar las escuelas, no lo sé, pero sí que para eso sirven los impuestos en teoría. No, los impuestos hay que pagarlos. Entonces, sí, pero sí que es verdad que la diferencia que- entre comunidades es enorme. enorme, Claro, Madrid enorme. que estás pagando un No, 6. enorme. Y aquí estás pagando un 10. Enorme. Y luego que aparte que si tú tuvieras menos impuestos, igual la gente también se animaba más Sí. a hacer cambios, ¿no? Porque si debe costarte los impuestos 40.000 euros, te cuesta 20, pues a lo mejor sí que te animas más a hacer cambios de propiedad. Y eso, Claro. eso es un círculo. Que además vas moviendo dinero, propiedades, gente que reforma, que ¿no? Muebles, cortinas, bla, 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 bla. Sí, Porque da es- negocio un poco para negocio todo, para mueve la todos. actividad. Bueno, es la actividad económica que genera todo lo que es la vivienda. O sea, el cambio significa, pues, ¿qué dices tú? Pues obras, transportes, Muebles. mudanzas, etcétera, etcétera. Todo eso se pierde. Se pierde con este tipo impositivo tan alto, pero también se pierde cuando seguimos hablando de los jóvenes, cuando no se emancipan, cuando tienen hijos más tarde, cuando, bueno, pues al final el consumo que va ligado a lo que es la vivienda, ya sea para emanciparse, ya sea para cambiar de vivienda, etcétera, etcétera, si uno lo va capando o uno lo va topando, pues ahí hay actividad económica que se pierde. Y con lo cual, Y es un motor del futuro eso, porque la gente joven cada vez se va más tarde, tiene hijos más tarde. es que yo creo que vamos tienen a... menos. Yo creo que hay y esto sí que es una opinión muy personal y aquí sí que es solo opinión, pero yo creo que vamos a un modelo a diferencia de donde estamos ahora. Bueno, si me voy para atrás y hablamos de la renta antigua, por ejemplo, yo creo que íbamos antes teníamos un modelo de todo el mundo alquilaba. Y había unos propietarios que tenían muchos pisos. Y durante muchos años se ha promocionado la compra, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha empezado a comprarse pisos durante los últimos 30 o los últimos 40 o 50 años. Ahora yo creo que vamos a un modelo de propietarios y no propietarios. O sea, aquellos que tengan una vivienda, pues tendrán un activo a los que difícilmente accederán los otros. Y los otros los otros probablemente accederán a este activo no a través de una compra
obviamente habrá compras de viviendas, pero cada vez lo tendrá más difícil. Accederán a este activo a través de una herencia o de otra manera, pero difícilmente... Por la compra o sea, en sí, ¿no? esa diferenciación, esas dos ligas que cada vez son más marcadas, dudo que no vayamos a ese modelo. Porque ahora estábamos diciendo los que son mayores y empezaron compartiendo piso y siguen compartiendo piso, etcétera, etcétera. Y No hacen familia. Y es tal cual. Es tal cual. Aquellos que pudieron comprar hace 15 años, ahora están en una situación totalmente diferente a los que tienen que seguir alquilando, a los que no tienen propiedad y a los que difícilmente pueden acceder a comprar una vivienda, por un lado, y por otro lado, difícilmente también pueden invertir en otro activo que no sea el ladrillo. Porque invierten una parte muy importante de esto. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que comprar vivienda para tener algún activo. Lo que sí que estoy diciendo es que la vivienda lo que está provocando es que mucha gente que no lo tenga, difícilmente lo va a tener, o que tenga un excedente para invertir en otro sitio. Lo cual complica mucho la situación de todos aquellos que no son propietarios. Y de aquí a lo que yo decía de que estamos yendo a un modelo en que estamos creando dos divisiones, que son el que tiene una vivienda en propiedad y el que no. Con menos posibilidades de poder accederla, ¿no? Porque además tampoco, si pagas unos alquileres tan altos, es imposible tener un ahorro para poder dar la entrada para poderte comprar una vivienda. Y esto es un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. Pero venga, vamos a por los datos, que es lo que a ti te gusta, que tú eres un analista de primera, para eso estás trabajando en pisos.com, ¿eh? Vamos a hablar de tu portal. Además es un portal que me gusta porque tratáis con cariño a los inmobiliarios. Y a nosotros, nuestra intención, sí. y eso a nosotros nos gusta. Nos gusta mucho porque nos gastamos mucho dinero todos los meses, invertimos en portales para conseguir clientes y entonces entendemos que algo de mimo deberíamos de tener y a veces no es así. No he hablado de nadie, solo de pisos.com, yo soy muy discreta, políticamente correcta. Pero bueno, los que estamos en el sector y me estén escuchando me habrán entendido perfectamente. Seguramente. Bueno, pisos.com. Vosotros analizáis mucho, hacéis muchas newsletters, comunicáis mucho los datos que vosotros os llegan. Hay una preocupación de los agentes inmobiliarios y yo creo que vosotros eso lo habéis tenido que detectar a través de vuestros análisis. Sí. ¿Qué está pasando? No estamos teniendo propiedades. ¿Vosotros esto lo estáis notando o qué? Sí, por supuesto. A ver, nosotros, primero, cuando hablamos de los datos que tenemos en los portales, yo siempre me gusta hacer la aclaración de nosotros siempre hablamos de los datos de oferta que tenemos en los portales. O sea, cuando estamos hablando de precios, estamos hablando de precios de oferta. Cuando estamos hablando de usuarios, son usuarios que se conectan a nuestros portales para buscar vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, estos son nuestros tipos de datos. Cuando estamos hablando de cuánto cuesta un piso en Barcelona, decimos nuestros datos, que es el precio de oferta. Siempre hay ese decalaje, siempre hay esa diferencia que hay, el margen de negociación. La horquilla que pueda haber. Exacto, ¿no? ¿De acuerdo? Que entonces salen los datos públicos, que pueden ser los datos del INE, los datos de registradores, los datos de notariado, por ejemplo, que son datos de registro, son datos de precio de cierre. Aclarado esto, porque muchas veces hay esa discusión, sí que estamos notando nosotros que se está reduciendo muchísimo la oferta disponible, especialmente en el mercado de alquiler. Si nos vamos en mercados como Barcelona, nos vamos en mercados como Madrid. Buah, ahí tenéis que tener. Pero en 2 años hemos visto nosotros cómo ha caído la mitad. Pero la mitad. Es muy bestia, sí, Fernando. Sí. Ha caído. Barcelona. Sí, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Un Málaga. 50%, Sí. Un 50% sí. de propiedades menos en alquiler. ¿Sabéis lo que significa eso? Que los pobres, la gente que quiere alquilar se mata por coger un piso. Y es lo que decía la semana pasada, que nos han puesto en las redes sociales cuando estoy como un poco enfadada hablando, y digo, ay, madre mía, gente que me ve pensar esta que le pasa, que lo que yo explicaba la semana pasada era eso, dice... La gente le preocupa el precio, claro que le preocupa el precio, pero lo que más le preocupa es que no encuentra propiedad. Sí. No, porque la gente no se va de los pisos, no se van. De hecho, yo creo que vosotros, o todos aquellos que están en el proceso de alquilar una vivienda, que las agencias inmobiliarias, pues muchos de vosotros o algunos de vosotros ya nos lo habéis explicado, que ni le entra un piso de alquiler ni lo publican en el portal.
No. Pues Y dice, si lo publicamos es dice, 1, 2 horas, 3 horas. Me bloquea la agencia durante una semana. Los Y- teléfonos, y los eso- emails. y es muy representativo de la situación actual. ¿Por qué? Porque no hay oferta. Y porque el hecho de que no haya oferta, a quien más impacta o a quien le resta más posibilidades de alquilar un piso es a quien más lo necesita. Sí. Que es el más joven o el que tiene una situación económica peor. ¿Por qué? Pues yo soy un propietario, tengo lista, tengo 15 y voy a empezar a sacar aquí el casting. Voy a decir, bueno, Sí. el más alto, Más guapo, más el rubio, más exacto. lo que sea. O sea, dicho de otra manera, pues el que tenga contrato fijo, pareja 2 contratos fijos, si hay algún tipo de riesgo, no firmo, ni que no lo tenga ahora, que seguro que mañana lo voy a tener, etcétera, Sí. etcétera. Con lo cual es dramático para aquellos que lo tienen más complicado. Y sí que estamos viendo cómo se reduce muchísimo la oferta de alquiler, algo también la oferta de compra. Vosotros sabéis lo complicado que es captar bien y es captar bien en lugares como Barcelona. ¿Por qué? Pues porque se ha vendido muy bien también. Porque llevamos un par de años que se vende muy bien también en Barcelona, se vende muy bien en Madrid, se vende muy bien en Alicante, se vende muy bien en Málaga, también en Baleares. O sea, hay mercados que han estado tremendamente activos durante el último año y medio, 2 años, post-COVID. O sea, Sí. directamente post-COVID. Con lo cual, ¿qué estamos viendo? Pues que se está reduciendo. Pero la oferta disponible de alquiler se está reduciendo por lo que se está reduciendo, o sea, todo el ruido que hay alrededor del mercado de alquiler, todo el ruido que hay alrededor de yo soy un propietario, no sé qué voy a hacer, no sé si... Al final, nosotros estamos metidos en el sector todo el día, pero alguien que no está metido tiene miedo de que le ocupen el piso, de que no le paguen el alquiler, de que el que tiene metido en su piso... Si no se me va el inquilino cuando acaba el contrato, ¿qué hago con él? Eso, o se van a declarar pues Insolventes. Vulnerables. entonces no va a tener que... Hay mucha preocupación alrededor y eso está haciendo pues que obviamente que, bueno, solo hay que mirar los portales como el nuestro para ver cuántas viviendas en alquiler llevan la coletilla de alquiler temporal. Ay. O sea, hay una cantidad muy importante de vivienda en alquiler que se Es está lo que ha yendo pasado también. al alquiler temporal. Y volviendo al principio al principio de lo que estamos hablando, ¿quién lo persigue? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo castiga en el caso de que sea un fraude, etcétera? Y bueno, y es problemático en ese sentido la parte de alquiler, y la parte de venta es problemático desde el punto de vista de que llevamos muchos años sin construir. Claro, es muchos el años. problema Más en que vamos Barcelona. arrastrando durante Bueno, el muchos años. 30%. 30% en Barcelona, por ejemplo, ha sido la Catástrofe. puntilla, o sea, ha sido Demoledor, y eso ha sido demoledor. solo hay que solo hay que ver cualquier declaración que haga el colegio de promotores de aquí, de Cataluña, pero es que el problema que tenemos es no solo en Barcelona, por ejemplo, que es especialmente acuciante, sino que lo tenemos a nivel nacional. O sea, a nivel nacional ahora estamos construyendo, o sea, iniciando unas 100.000 viviendas, 100, 105 los últimos 4 años. Y estamos contentos, porque llevamos 10 o 12 que empezamos 50.000, 60.000. La necesidad de la creación de familia, o sea, la necesidad social, o sea, la necesidad de creación de hogares anuales está alrededor de 200.000. Hay Nos hacemos de un 50%. no solo eso, sino que llevamos muchos años así. O sea que Sí. hay un remanente, Déficit. hay un déficit ahí que lo que hace es que necesitamos construir muchísima más vivienda. Y esto solo pasa, pues, acelerar procesos administrativos que bloqueen, por ejemplo, Las licencias. Las licencias. Licencias. Es un tremendo, drama. y el precio del suelo. Que haya suelo y el precio del suelo. Bueno, vas según por dónde y ves una cantidad de edificios a medio construir Ujú. que es una pena. Mm, Bueno, pues que se pongan a ello. mm. Acabemos lo que está a medio empezar. Sí, de hecho, hay una parte que es quién recoge ese testigo, eso que está medio empezar, de quién es, etcétera, etcétera, si es un proyecto que se ha quedado a medias o no. Pero bajo mi punto de vista bueno, administraciones públicas que tienen... Bueno, ya al final estás viendo los colegios que ya casi lo están rogando. O sea, necesitamos... Y no solo por su propio negocio, sino por la necesidad que hay. O sea, al final- Una necesidad social. En Santa Coloma hay un edificio que se quedó a medias, justo en la plaza Sí. del ayuntamiento. Y yo no sé por cuántas manos ha pasado, Ah. pero aquello, el esqueleto ahí en medio, es tremendo. Y no hay Y manera más de y además que nadie, estéticamente, ¿no? Claro. de que nadie se ponga... O
ostras, poco a poco, ya no te digo que lo hagan de aquí para mañana, pero que alguien se interese porque realmente hace falta vivienda, ahí en medio Muchísimo, la imagen sí. es horrible, ostras, o lo tiras, o arréglalo, acábalo. Ferran, ¿qué datos tienes? Dinos algunos datos que tú veas que son muy interesantes. Venga, que tú los tienes todos ahí fresquitos. Pues muy interesantes. Mira, yo te diría un dato que es de hace un par de días, que es, primero te doy el antiguo, el que ya todos sabemos, que es cómo ha ido el 2023 de cierre, que es de hace unas semanas. Que ha habido polémica, con esto de los datos de cierre. ¿Por qué? Bueno, pues teníamos unos datos que se habían salido en algunos medios de comunicación. Que no eran todo lo precisos que tenían. Bueno, digamos que el interanual más o menos, este año se ha vendido un 10% más o menos, por debajo de lo que se vendió durante el 2022. Que no es una mala noticia. No, para nada. No. De hecho, es que el 2022 fue un récord. Es un récord. El 2022 fue récord. O sea, desde la burbuja no se vendía tanto. Pero si quitamos el 2022, podemos decir lo mismo del 2023. O sea, el 2023 ha sido el segundo mejor año desde la burbuja inmobiliaria, solo superado por el 2022. ¿Vale? Mes a mes ha ido cayendo, etcétera, etcétera. Sí que hay datos de notariado de hace un par de días que hay incremento interanual. O sea, en el mes de enero de este año se ha crecido alrededor del 4,5% a nivel estatal. Respecto a lo que se vendió en enero del año pasado, y esto para mí es relevante y vamos a ver si se consolida o no se consolida, pero sí que marca como mínimo un cambio de tendencia, que era cada mes el año pasado se cayó en interanual y este año pues hemos empezado bien. Hemos empezado bien, sí. Es decir, que para agentes inmobiliarios que nos estén escuchando, pues vamos a darles ser optimistas. Exacto. Y bueno, son buenas noticias. Que parece que se mueve algo, ¿no? Sí, de hecho, pero hay mercados muy activos. O sea, al margen de esto que hay ese cambio de tendencia, que hay un incremento interanual ese mes de enero, hay algunos datos que dices, ostras, hay mercados como el mercado de Alicante o como el mercado de Málaga, al que nos estamos refiriendo continuamente, pero porque son mercados muy activos. ¿Por qué? Primero, porque tienen muchísima demanda, porque al final hay mucha oferta laboral, hay mucha oferta formativa, hay mucha oferta de ocio, pero hay muchísimo comprador internacional, muchísimo. O sea, en Alicante ahora mismo ya están en 4 de cada 10 casas las compra un extranjero. O sea, claro. Un 40%. También es por el poder adquisitivo, ¿no? Porque claro, hay casas de un poder adquisitivo, claro, de unos precios que un nacional no puede comprar. Porque aquí estaban diciendo no sé qué partido de frenar a 3 años la venta a cliente internacional y que... Pero que no ves que esto, si hay un piso, por ejemplo, una casa de 2 millones de euros, no va a haber un nacional que lo compre. No solo eso, sino que al final es dónde está y qué tipo de vivienda estamos hablando. Generalmente cuando en Alicante o en Baleares o en Málaga, claro, Málaga, por ejemplo, es un mercado muy atípico porque tienes la ciudad, que es relativamente pequeña y que hay muy poca vivienda y que es muy difícil encontrar vivienda ahí, pero si sales de ahí, te vas a todo lo que es la costa, que dices, ya me dirás qué te puedes comprar ahí. Porque son mercados que son aún más caros, etcétera, etcétera. Y es una situación muy particular. Pero si nos vamos a grandes capitales, si nos vamos a Barcelona, si nos vamos a Madrid, el peso que tiene el comprador internacional aquí es muy relativo, porcentualmente. Sí que es verdad que tiene mucha relevancia cuando nos vamos a producto más premium, o sea, cuando nos vamos a producto más de lujo. Y ahí tiene más peso, pero sobre el mercado general están alrededor del 5%. O sea, no, muchísimo más lejos de ese 40 que veíamos en Alicante, de ese 30 largos que tenemos en Baleares. O en Baleares, ¿no? Digo que en Baleares es lo que te iba a comentar. 30 y pico. Y Canarias también es bastante, ¿no? Sí, es bastante, pero no tanto como... Si no recuerdo mal, y aquí sí que tiro de memoria, o sea, que me puedo equivocar, pero recuerdo que estamos alrededor del 20%. Bueno, pero comparados con aquí... Sí, claro. ¿No? Comparado aquí. Pero también marca un poco el tema de los impuestos. Sí. Si un inversor tiene que invertir en según qué capital y le va a salir la mitad de impuestos... Sí. Pues se lo va a pensar. Bueno, o si es que no tengas muy arraigo a venir, ¿no? Gracias a Dios que tenemos una ciudad espectacular, que siempre decimos, ¿no? Pero, y esto tira mucho, ¿no? Que vendemos calidad de vida aquí en Barcelona y además en puertas de Europa. Pero, claro... Y el comprador aquí también es diferente. O sea, el comprador aquí también es mucho francés, mucho belga, mucho, bueno, digamos de esta zona de Europa, cuando hay otros mercados donde abunda más, pues lo que es el británico. De hecho, el británico es el que compra más en España. Siempre lo ha sido. Sí. Siempre es el que ha salido, ¿no? Sí. El británico siempre ha ganado con diferencia. Lo que pasa es que hay zonas que el británico pues compra más. Peso, el típico que se retira, se jubila, ¿no? ¿Y dónde se va? Pues Alicante,
adelante, que tiene sol y tiene precio y ahí está de maravilla. Sí, sí, así ¿no? es. Así es, no sé, cuando nos tendremos que jubilar, no sé dónde iremos nosotros a parar. No sé Nos tendremos que quedar aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas el programa aquel que hablamos de la jubilación y casi nos entró un ataque de risa por no llorar? Porque veíamos que tal y como estaban saliendo las cifras, no nos íbamos a jubilar. Oye, Ferran, estamos llegando al final. ¿Algún dato así rapidito que tú creas que es demoledor, por decir algo? O sea, es demoledor, no sabría decirte cuál es el ¿O demoledor. el precio, ha subido mucho el precio de la vivienda en los últimos meses? Sí, y el alquiler también. O sea, el alquiler ya está, cifras de pisos, ya está acercándose muy mucho al 8%, y esto no lo veíamos desde el 2020. Compra, que teníamos previsión nosotros que a finales del año pasado quizá empezáramos a ver caídas, más o menos algunos mercados menos dinámicos, para nada. No solo nos está cayendo, sino que a principio del año pasado estábamos en alrededor del 3-4% interanual, ahora estamos en un 7 más o menos, 7 y pico. Quiero decir que las previsiones... ¿No será lo mismo? Es que no tenemos propiedades. Claro. Bueno, es que un poco ahí está el problema. Cuando Si no hay oferta... Claro, nosotros veíamos un mercado que, a ver, cualquier teoría económica te diría que un mercado económico donde, o sea, un mercado que va a la baja desde el punto de vista de transacciones, va aún más a la baja desde el punto de vista de hipotecas, y vemos un mercado donde la capacidad adquisitiva de la demanda también cae, a toda apunta en una dirección. Pues no. Bajada. Siguen aumentando precios, o como mínimo no bajan como teníamos previsto, y de los pocos factores que pueden explicar eso, precisamente es que la vivienda no pierda valor porque hay poca. Si hay poca vivienda, pues sigue manteniendo ese valor, porque siempre hay alguien que está dispuesto a pagar eso. Y más en un momento tan dinámico como el que estamos. Que, insisto, estamos yendo a la baja, no en enero ya vamos para arriba, pero estamos yendo a la baja en general, y no pierde valor el mercado. Oye, Ferran, se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido pues mínimo 15 minutitos más para hacerte un montón de preguntas. Pero es muy interesante lo que nos comentas porque tú nos das una visión desde el otro lado, ¿no? Muy distinto al que nosotros podemos tener. No muy distinto, pero sí para poderlo debatir, ¿no? Porque lo que tú has dicho muy bien, y esto siempre lo decimos nosotros cuando hacemos tasaciones a los propietarios, ojo, los precios que salen en los portales son precios de oferta. Una cosa no es... de cierre. No de cierre, es decir, que no, con estos datos que para nosotros son importantes, no son definitivos a la hora de hacer una valoración de la propiedad, es decir, que luego lo estudiamos pues con los datos notariales, registradores, y entonces veremos a qué precio se va a vender. Hay que decir que el de cierre tampoco cae, ¿eh? No. Tampoco cae. Tampoco cae, no. Bueno, señores propietarios, y ahora cuando vayamos a negociar, ¿qué vamos a hacer, Bueno, muchísimas gracias, Ferran. Ha sido un placer que vinieras, un gustazo. Me ha costado, pero ha venido la pena, Ha venido la pena que vinieras. Y espero otro día que vengas, porque te tengo que recordar que a los que vienen más de una vez tienen una taza de regalo. Sin que Pues esto es como El Hormiguero 2. Gracias, Ferran. Un placer. Gracias. Chicas, hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameba López. I com sempre, al final del programa pues, agraeixo als convidats i sobretot als associats d'Immosomni, perquè sense ells aquest programa pues, no seria factible. Moltes gràcies. Fins dimecres que ve. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameba López.